Jóvenes, hemos llegado a esta parte de probabilidad condicional. Para llegar hasta las fórmulas vamos a hacer un recuerdo pequeño. Recuerdan que teníamos un problema, teníamos un sorteo de 20 boletos del 1 al 20 y nos pedían hallar la probabilidad de extraer un número múltiplo de 3 o número par. Si tenemos este problema, ustedes ya saben cómo resolver. Siempre graficamos primero, luego identificamos el espacio muestral, luego el evento A, que sería múltiplo de 3, en este caso el número de A es 6, luego el evento B, número par, o sea el número de B ahora es 10, por lo que recuerdan ustedes, teníamos que sumar las probabilidades. Así que la probabilidad de A unión B era probabilidad de A más probabilidad de B, pero en este caso recuerdan que hay una intersección, o sea, se repite el valor 6, 12 y 18, por lo que necesitábamos restar según la fórmula. Y en este caso era 13 sobre 20. ¿Está bien? Ahora, los eventos se unen y la probabilidad aumenta, recuerden. Pero vamos a hallar la misma probabilidad pero cambiando de condición. Hallar la probabilidad de extraer un número múltiplo de 3 y sea par. O sea que este número sea múltiplo de 3 y a la vez sea par. Recuerdan ustedes, entonces ya cambió el conectivo, está cambiando el conectivo. En este caso, el conectivo ya no es O, sino ahora es I. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes recuerdan la fórmula, simplemente la probabilidad de la intersección significa que solamente se podía contar o sería un evento favorable cuando cumpliera las dos condiciones, por lo que la fórmula nos decía que era la probabilidad de A por la probabilidad de B. En este caso sería 6 sobre 20 por la probabilidad de 10 sobre 20. Eliminando y haciendo el procedimiento tenemos 3 sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted observa, cuando sumamos obtenemos 13 sobre 20 porque el conectivo lógico, el conectivo de que une las condiciones es O, y ahora cuando las dos condiciones se unen con el conectivo I, entonces la probabilidad disminuye. Recuerden, entonces hay una propiedad que dice todo número A positivo multiplicado por un número menor que 1 y mayor que 0 disminuye en su valor. Simplemente se vuelve un poco más pequeño. Así que cuando tenemos dos probabilidades que se están multiplicando, se achicarán todavía más. Por eso, en este caso, cuando tenemos dos condiciones unidos por I, la probabilidad es mucho menor, y cuando está unido por A, la probabilidad es un poco mayor. ¿Estamos de acuerdo? Si se unen dos eventos con el conectivo I, significa que la exigencia aumenta, entonces la probabilidad disminuye. Pero si el evento B es afectado por el evento A, se dice que el evento B depende de A. A y B son eventos dependientes entonces. Por lo que, ¿se acuerdan ustedes que teníamos la fórmula que decía que la probabilidad de la intersección era igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B? Pero en este caso, como el B, para obtener la probabilidad de B ya había ocurrido A, tendríamos que escribir probabilidad de A por la probabilidad de B dado que ocurrió A, dado A. Entonces ya tendríamos que la probabilidad de la intersección sería probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora miren, pasamos al siguiente caso. Si teníamos esa fórmula, nosotros podríamos echar mano de esa misma fórmula para obtener lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Si tenemos que probabilidad de A interceptado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, entonces simplemente nosotros despejamos, todos saben despejar, y despejamos probabilidad de B dado A, la probabilidad de A pasaría a dividir y aquí tendríamos esta probabilidad. Significa que la fórmula podemos usar también de la otra forma, probabilidad de A dado B sería igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Entonces ahora ya está fácil el camino y se lee probabilidad condicional del evento A dado el evento B, o también se lee probabilidad de A dado B. Entonces veamos el mismo ejemplo. En una rifa de 20 boletos, del 1 al 20, hallar la probabilidad de extraer un número múltiplo de 3 si ya se conoce que es un número par. Mucho ojo aquí. Si ustedes recuerdan,
el conectivo primero era la O. Unía un número múltiplo de 3 o un número par. Luego el conectivo lógico I era un número múltiplo de 3 y un número par. Entonces habían dos condiciones. Ahora estas dos condiciones están unidas de la siguiente forma. Dice, extraer un número múltiplo de 3 si ya se conoce que es un número par. Es una condición adicional, una condición. Entonces, para resolver, siempre recuerden, hacemos el gráfico, encontramos el número del espacio muestral, siempre es lo primero que necesitamos. Luego, el evento A, en este caso, múltiplo de 3, sigue siendo el número 6. Y el evento B, que es un número par, en este caso el número es múltiplo de... el número par, en este caso el número de B es 10. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos aplicar esta fórmula. La probabilidad de A dado B sería probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Entonces, simplemente nosotros leemos así. Vamos a hacer una lectura. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular la probabilidad de que sea un número múltiplo de 3 si ya sabemos que es par. O sea, de los 20 boletos, calcular la probabilidad de que sea número 3, un múltiplo de 3 si ya sabemos que es par. O sea, en otras palabras, probabilidad de A dado B. Y como teníamos la fórmula de probabilidad de A dado B, que es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, lo único que tenemos que hacer es hallar la probabilidad de A intersección B y la probabilidad de B. Entonces, rápidamente vamos a avanzar. Extraer un número múltiplo de 3, si ya se conoce que es un número par, entonces simplemente aplicamos la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Simplemente sería la probabilidad de A intersección B, sería el número de A intersección B. ¿Quién es el número de A intersección B? Entonces nosotros miramos aquí que el número de A intersección B es 3 y el número del espacio muestral es 20. En el denominador tenemos la probabilidad de B, que es el número de B sobre el número del espacio muestral. Por lo tanto, sería 3 sobre 20 sobre 10 sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? Los extremos se van al numerador y los medios al denominador. Por lo tanto, 20 con 20 se van y me queda 3 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora usamos la definición. Entonces, ¿qué dice la definición? Simplemente tenemos que encontrar la probabilidad de A dado B. Entonces, el número de A dado B, en este caso, nosotros tendríamos que saber A dado B es múltiplo de 3 si se sabe que A es par, en este caso. Y el espacio muestral estaría dado, el espacio muestral dado B sería el múltiplo de 3 si se sabe que es par. Y en este caso, el espacio muestral solamente sería 10 y el número de A dado B sería 3. Entonces, aquí simplemente reemplazamos la fórmula y sale exactamente igual. Por lo que, en resumen, cuando tenemos una probabilidad de A dado el evento B, simplemente hacemos probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B y así encontramos el valor. Pasemos a un segundo ejemplo. Hallar la probabilidad de extraer una bola roja si se sabe que la primera bola ha sido roja. Entonces, miren B. Ahora cambia un poquito la figura, por eso mucha atención. Tenemos aquí el espacio muestral. Recordamos cuál es el espacio muestral, la cantidad de bolas, la cantidad de posibilidades. Entonces, bolas en la caja. En este caso sería el número de S del espacio muestral sería 15. Hasta allí estamos bien. Entonces, miren el primer evento. El primer evento es la bola roja. Y el número del evento A, que es la bola roja, es 9. Pero el segundo evento, que sería el evento B, exactamente también se va a extraer una bola roja, pero es el segundo evento. Por lo tanto, el número del evento B ya no es 9, sino es 8. Y eso quiere decir que para el evento B, el espacio muestral ya no será 15, sino será 14. Mucho ojo esas dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora podemos aplicar la fórmula. Pero siempre es bueno una pequeña lectura de la fórmula. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que hallar la probabilidad de que sea la bola roja si se sabe que en la primera es roja. O sea, prácticamente nos están pidiendo hallar la probabilidad de que la segunda bola sea roja. El primer evento es la bola roja y el segundo también es la bola roja, pero el primero es A y el segundo es B.
Entonces, hallar la probabilidad de B dado A sería igual, expresado ya en letra sería probabilidad de B dado A, sería igual simplemente probabilidad de B interceptado con A sobre probabilidad de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aplicamos la fórmula. Entonces nosotros queremos hallar la probabilidad de A, está muy fácil, sería el número de A sobre el número de S, sería 9 sobre 15, ya no hay problema. Entonces aplicamos la fórmula de probabilidad de A intersección B, sería probabilidad de A por probabilidad de B, pero en este caso la probabilidad de B ahora depende de A. Lo que ocurrió A afectó a la probabilidad de B, ¿recuerdan? Eso ya hicimos. ¿Por qué? Porque para B el S ya era 14, por lo que, y el número de B, recuerdan, era 8, entonces la probabilidad de B, en este caso, como depende de A, ya sería 8 sobre 14. Ya, mucho ojo, por eso necesitamos recordar eso. Entonces, la probabilidad de A intersección B será probabilidad de A por probabilidad de B, que serían 9 sobre 15 por 8 sobre 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente ahí sacamos la tercera parte y allí la mitad y nos queda 3 y 5 por 4 y 7. Serían 12 sobre 35. Entonces, ahora que ya tenemos la probabilidad de la intersección, es algo que vamos a necesitar, entonces podemos ahora encontrar la probabilidad de B dado A. Entonces solamente necesitamos reemplazar. Simplemente la probabilidad de B intersección A es 12 sobre 35 y la probabilidad de 9 sobre 15, ¿recuerdan? Entonces ahora los extremos se van al numerador y los internos se van al denominador. Sacamos la tercera parte y también sacamos la quinta parte y tenemos 4 por 3 sobre 3 por 7 serían 4 séptimos. Si usted usa la definición sale exactamente igual porque es probabilidad de B dado A, simplemente probabilidad de B. Cuando ya ocurrió A, simplemente el número de B cuando ocurrió A, o sea, el segundo evento, simplemente te queda el número 8, ya no tienes 9 bolas rojas, y por lo tanto, el número del espacio muestral, dado que ocurrió A, simplemente ya será 14, y por lo tanto, obtenemos el mismo valor, porque sacando la mitad a 8 y a 14 tenemos 4 séptimos. ¿Está bien? Entonces, para la probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de la probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, jóvenes, ustedes necesitan desarrollar estos 6 ejercicios. Éxitos, sabemos que les va a ir muy bien. Pueden allí ver sus ejercicios, pero también pueden ustedes observar los ejercicios en el PPT.